Para llegar hay que ir por mar. La carretera no llega. Las escaleras viejas que bajaban desde Gran Vía Tropical están rotas, cubiertas de maleza, cerradas con cadenas oxidadas. Así que el visitante curioso paga 200 pesos a un lanchero en caleta y se acerca despacio, bordeando la roca, mientras el motor escupe humo dulce sobre el agua tibia. Lo primero que aparece es la estatua. 2,5 metros de bronce, gabardina, sombrero, esa pose torcida que cualquier mexicano reconoce sin pensar. Mira al mar. Le sigue mirando al mar después de Otis, después de 30 años de abandono, después de los saqueos. Detrás, lo que queda de la mansión, una alberca azul cobalto vacía, llena de hojas, un tobogán que ya no lleva a ninguna parte, muros con figuras de sirenas a medio borrar, pilares sin techo, el pequeño puerto privado donde alguna vez atracaron yates con bandera estadounidense. 70 años antes, este mismo pedazo de roca era la dirección más codiciada del Pacífico mexicano. Aquí cenó Frank Sinatra, aquí se filmaron escenas para revistas que se vendían en Beverly Hills. Aquí, en una alberca conectada al mar por compuertas, nadaron mujeres que el mundo entero quería conocer. El dueño se levantaba tarde, fumaba en pijama de seda y revisaba con un lápiz los guiones que llegaban de Hollywood en sobres de papel manila. El mismo hombre que en 1957 le quitó el Globo de Oro a Marlon Brando. Hoy, su casa se cae en pedazos y nadie en México la quiere salvar. Este es el episodio del Palacio de Sirenas, la mansión que Mario Moreno Cantinflas mandó construir en los años 50 sobre los acantilados de las playas, en Acapulco. Costó cerca de $1 millón de la época. Era una de las 5 casas que tenía el comediante más famoso del mundo hispano. Vas a saber por qué Cantinflas eligió ese pedazo de roca y no otro. Vas a saber quiénes pisaron esos pisos de mármol importado y por qué dejaron de venir. Vas a saber cómo una fortuna de $70 millones se convirtió en 13,000 pesos en una cuenta de Banamex el día que su hijo fue a reclamar la herencia. Y vas a saber por qué, cuando el huracán Otis llegó el 25 de octubre de 2023, ya nadie iba a reclamar los escombros. Es 1951. Mario Moreno Reyes tiene 40 años y el rostro más reconocible de habla hispana. Lleva 11 películas estrenadas en una década. Ahí está el detalle, sigue dando dinero. El bombero atómico se acaba de estrenar. Charles Chaplin, en una entrevista que aún se cita, lo ha llamado el comediante vivo más grande del mundo. Y la prensa mexicana, que entonces todavía hacía periodismo de sociedad, lo persigue por todas partes. Cantinflas decide comprar una casa frente al mar. Acapulco, en ese momento, no se parece a nada. El presidente Miguel Alemán acaba de mandar pavimentar la costera, construir la carretera escénica, terminar la Gran Vía Tropical, embellecer las playas de Caletilla. La aristocracia mexicana empieza a llegar en aviones de C-3, y detrás de ella, Hollywood. Johnny Weissmuller, el Tarzán original, se queda a vivir en el Hotel Los Flamingos. Errol Flynn ancla su yate en la bahía. John F. Kennedy, todavía senador joven y recién casado con Jackie, pasa su luna de miel mirando atardeceres desde un balcón en la zona tradicional. Caleta es el centro de todo. Las Brisas, del otro lado, todavía no existe como fraccionamiento. Las playas, en cambio, ya tiene calles, hoteles y vista. Gran Vía Tropical sube por el cerro como una avenida de cuento. Y al final, casi colgada sobre la roca, hay un terreno de 6,000 metros cuadrados con frente directo al Pacífico. Cantinflas lo compra. La construcción dura varios años. Mario Moreno supervisa cada detalle. Quiere 2 albercas, una de agua dulce, otra conectada al océano por compuertas que dejan pasar el agua salada con las mareas. Quiere un tobogán que baje desde la terraza hasta la alberca, una rareza para la época. Quiere un pequeño puerto privado con muelle, donde puedan atracar lanchas y yates pequeños, porque la única forma de llegar discretamente a su casa va a ser por mar. Y quiere sirenas, no las criaturas, las figuras. Cantinflas, según contaron después algunos albañiles a la prensa local, supervisa personalmente la colocación de los relieves marinos. Hay sirenas talladas en yeso en los muros del patio. Hay un pez vela pintado en una de las paredes interiores. Hay murales submarinos en los pasillos. Y en el jardín frontal, mirando al océano, manda fundir una estatua de bronce de él mismo, con sombrero y gabardina, 2,5 metros de altura. La casa cuesta cerca de $1 millón. En 1953, un albañil en Acapulco gana 8 pesos al día.
Lo que se construye tiene otro tamaño. Es una declaración. Cuando termina, en pleno auge del Acapulco Internacional, la mansión se convierte en parada obligada del jet set. Cantinflas la usa entre rodajes. Llega en avioneta privada, baja al puerto en lancha y desaparece 3 días dentro. A veces salen fotos, casi siempre tomadas desde el agua, donde se le ve sentado en una hamaca con un cigarro en la mano. Por la casa pasan, según las crónicas de la época y los testimonios recogidos por la prensa de espectáculos, figuras como Frank Sinatra durante el rodaje conjunto en La Vuelta al Mundo en 80 días, Dolores del Río, María Félix, Pedro Infante antes de su muerte en 1957, Agustín Lara, el torero español, Luis Miguel Dominguín. La leyenda urbana añade nombres que son más difíciles de verificar: Elizabeth Taylor, Kennedy, ya como presidente. Lo verificable basta para entender el peso del lugar. Aquí Cantinflas celebra. En 1957 acaba de ganar el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical por su papel de Picaporte en La Vuelta al Mundo en 80 días, la película que ese mismo año se lleva el Oscar a mejor película. Le gana el Globo a Marlon Brando, a Yul Brynner, a Glenn Ford. Es la noche más importante de su carrera y, según contó el propio Mickey Rooney después, lo proclama uno de los grandes comediantes del siglo XX. Cantinflas vuela a Acapulco al día siguiente. Aquí escribe, aquí firma contratos. Aquí, en una de las habitaciones del piso alto, decide en 1960 hacer Pepe, su segunda película hablada en inglés, que será un fracaso comercial, pero le pagará millones de dólares. Y aquí fuma, 3 cajetillas diarias, sin parar. Acapulco entero gira alrededor del personaje. El Acapulco al que llegan Eisenhower, Liz Taylor con Richard Burton, Brigitte Bardot, los Onassis. El Acapulco que está en las portadas de Life y Paris Match. El Acapulco que sale en Tarzán y las Sirenas, en la película Acapulco del Indio Fernández, en la canción de Agustín Lara que todos sus invitados sabían cantar de memoria. La rutina del comediante en Acapulco se parecía poco al cliché del playboy mexicano. Mario Moreno era, por todas las versiones que dejaron quienes lo trataron, un hombre tímido fuera del personaje. Llegaba a la casa, cerraba la puerta, mandaba traer un café cargado y leía. Pasaba horas leyendo. Tenía una biblioteca formada por libros de filosofía, biografías políticas y reportajes del Excelsior atrasados que su secretario le subía en paquetes. El comediante más famoso del mundo se sentaba en una hamaca a leer a Ortega y Gasset, mientras los albañiles seguían dándole los últimos toques a una pared de mosaicos. Cuando había fiesta, la había en grande. Los meseros venían contratados del Hotel Los Flamingos, ese que era de John Wayne y un grupo de socios de Hollywood, que estaba ahí mismo en las playas, a 5 minutos. Las charolas llegaban con langosta de la bahía y mezcal de Oaxaca. Las sirenas talladas en los muros, iluminadas con velas que la propia servidumbre cambiaba cada hora, parecían bailar sobre el yeso. Posa Films, su productora, manejaba las cuentas. Los pagos por la película La Vuelta al Mundo en 80 días, que Cantinflas negoció directamente con el productor estadounidense Michael Todd, fueron históricos para el cine mexicano. El cómico cobró un porcentaje sobre la taquilla mundial, no un sueldo fijo. La película recaudó decenas de millones de dólares. La Casa de las Playas, en términos puramente contables, se pagó sola. La casa de Cantinflas ocupa un lugar particular en ese paisaje. Es uno de los pocos lugares donde un mexicano nacido en Tepito, hijo de un cartero, recibe en su sala a las personas más famosas del mundo y les sirve mezcal en vasos de plata. Lo que sucede en esa casa entre 1955 y 1975 es el cine de oro mexicano sentado a la mesa con Hollywood, mirando juntos el atardecer en la Roqueta. Eso fue. Mario Moreno muere el 20 de abril de 1993 en su casa de la Ciudad de México. Cáncer de pulmón. Tiene 81 años. Las 3 cajetillas diarias finalmente cobran lo que debían cobrar. El velorio es de Estado. El féretro pasa por el Palacio de Bellas Artes. Cientos de miles de personas hacen fila. La televisión transmite el cortejo durante horas. En todos los noticieros, en español y en inglés, sale la misma frase: ha muerto el comediante hispano más universal de la historia. Lo que viene después es lo que nadie cuenta en los homenajes. Cantinflas deja una fortuna calculada por The New York Times en $70 millones. Deja 5 casas, una cadena de peluquerías, una colección privada de arte, un avión, oficinas,
una hacienda de 400 hectáreas llamada La Purísima, departamentos en Acapulco, autos de colección, y los derechos cinematográficos de 39 películas producidas por Posa Films, su productora. Su único hijo reconocido es Mario Arturo Moreno Ivanova, adoptado con Valentina Ivanova, su segunda esposa. Cantinflas lo había criado como propio durante 40 años. El testamento, en principio, es claro. Mario Arturo hereda, en principio. 2 semanas después del entierro, el sobrino del comediante, Eduardo Moreno Laparade, hijo del hermano y mánager de Cantinflas durante medio siglo, llega a los tribunales con un documento. Asegura que el 4 de marzo de 1993, mes y medio antes de morir, Cantinflas le cedió personalmente los derechos de las 39 películas de Posa Films, es decir, todo el catálogo. Ahí está el detalle: el circo, el padrecito, su excelencia, el barrendero, todo. Mario Arturo dice que la firma fue falsificada, que su padre estaba en cama, que no podía firmar nada, que el primo lo desvalijó. Empieza el pleito, y empieza a desaparecer el dinero. Mario Arturo contaría después al diario El País, en una entrevista de 2012, una historia que parece guión de película mala, que Cantinflas tenía cuentas en España, Islas Caimán, Nueva York y México, que al ir a Banamex a notificar el deceso y congelar las cuentas, en la sucursal donde había, según él, 68 millones de dólares, encontró exactamente 13,000 nuevos pesos. Lo demás se había evaporado en los días posteriores a la muerte. Nadie pudo decir cómo. El juicio por las películas dura 21 años. 21 años. La Corte Mexicana le da la razón a Eduardo Moreno Laparade en 2014. Para entonces, Mario Arturo ha vendido casi todo lo que su padre le dejó: el rancho, los departamentos, los autos, la residencia de la Ciudad de México, los Mercedes-Benz, el Marquette de 1930. Lo vende todo, dice él, para pagar a los abogados. 70 millones de dólares se transforman en honorarios legales, en pasajes de avión, en peritajes grafológicos. La fortuna del mimo más famoso del mundo se convierte en facturas. Las películas en disputa eran un catálogo entero. Ahí está el detalle: No te engañes, corazón, El circo, Los tres mosqueteros, El mago, Señor fotógrafo, El barrendero y otras 32 más. Producidas por Posa Films y Posa Films Internacional, las compañías que el propio Cantinflas había fundado. Cada una generaba regalías cada vez que se transmitía en televisión, en VHS, en DVD, después en cable mexicano, en cable hispano de Estados Unidos. Mientras los primos peleaban en cortes mexicanas y extranjeras, los cheques de las regalías se acumulaban en cuentas congeladas. Ese dinero, dicen las versiones de ambas partes, también desapareció en el camino. Mario Arturo intenta, de paso, salvar el nombre. En 2010 funda con su esposa Tita Marvés la empresa Mundo Cantinflas, registra la imagen como marca, lanza salsas, playeras, llaveros, monta una máquina del tiempo dentro de la feria de Chapultepec, una atracción temática en la que niños mexicanos podían viajar al universo del cómico. La atracción cerró en 2019, después de un accidente que dejó a varios visitantes heridos. La feria nunca volvió a abrir esa sección. Mientras Mundo Cantinflas vendía playeras en kioscos, la mansión de Acapulco seguía cayéndose. Nadie pagaba el predial, nadie reparaba las filtraciones, nadie cambiaba los cristales rotos por el aire del mar. En medio del litigio, alguien se olvida de la casa de Acapulco. El deterioro fue gradual. Durante los primeros años, todavía hay caseros. Don Romy, el cuidador histórico, sigue dando vueltas por los pasillos. La alberca dulce se vacía y se vuelve a llenar. Los muebles siguen ahí. Las paredes con las sirenas siguen pintadas. Pero los pagos del predial empiezan a atrasarse. Los servicios se cortan. La selva, que en Acapulco crece a una velocidad bíblica, empieza a meterse por las ventanas. Para 2010, la casa lleva ya 16 años sin remodelaciones. Los muros del puerto privado están comidos por el salitre. El tobogán azul tiene grietas. La estatua de bronce, que el mar y la humedad han atacado durante 2 décadas, sigue de pie, pero ya con manchas verdes en los pliegues de la gabardina. Para entonces, otros íconos del Acapulco dorado también caen. El Hotel Casablanca cierra. La Plaza de Toros Caletilla, inaugurada en 1955 con 3 matadores legendarios, ya solo opera fines de semana. Mal. Los Flamingos resiste,
gracias a un pequeño grupo de socios y a la fama de John Wayne, pero alrededor de él, todo el barrio tradicional de las playas se vuelve invisible para la prensa internacional. El turismo se mueve a la zona Diamante. Caleta queda para los acapulqueños y para los nostálgicos. Mario Arturo muere de un infarto fulminante en 2017. Tiene 56 años. No le ha hablado a su primo desde el funeral de Cantinflas. Su tercera esposa, Tita Marvés, de quien estaba separado pero no divorciado, queda como heredera universal. Sus 3 hijos del primer matrimonio, Valentina, Mario y Marisa, nietos de Cantinflas, se enteran de que la propiedad de su abuelo en Acapulco, ya prácticamente en ruinas, pertenece ahora a la madrastra. Y, por la vía de Tita, también pueden tocar parte los hijos previos que ella tuvo antes de casarse con el hijo del comediante. Los nietos impugnan el testamento en 2017. Lo dicen en rueda de prensa con palabras que valen la pena reproducir, palabras de Mario, el mayor. Aquí no estamos yendo por las cosas de mi papá, sino por las de mi abuelo. Y no las cosas materiales ni económicas, sino lo sentimental, su imagen, los derechos que se tienen hacia el personaje y las cosas de valor, la memorabilia, como sus zapatos y su gabardina. Sus zapatos, su gabardina, eso es lo que quedaba. Mientras los abogados redactan amparos en escritorios de la Ciudad de México, en Acapulco la mansión sigue ahí, sola, con su estatua, mirando un mar que ya no trae yates con banderas estadounidenses. La madrugada del 25 de octubre de 2023 empieza despejada en Acapulco. Hace calor. Algunos hoteleros, mirando los partes meteorológicos, dicen que hay una tormenta tropical lejos, pero que no va a pegar fuerte. 21 horas antes, eso era cierto. Otis era una tormenta tropical de manual. Otis se intensificó más rápido que ningún ciclón registrado en el noreste del Pacífico. De tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de un día. Cuando tocó tierra en Acapulco a las 12:25 de la madrugada, traía vientos sostenidos de 265 km por hora y rachas de hasta 330. Nadie había visto algo así en la región. Nadie estaba preparado. El recuento oficial dejó 52 muertos y 32 desaparecidos. Acapulco entero quedó incomunicado durante días. La zona Diamante, los hoteles de la costera, los condominios de lujo, las plazas, todo destrozado. Las imágenes que llegaron a México y al mundo mostraban un puerto al que le habían quitado las ventanas a manotazos. Solo el 12% de los daños totales estaba asegurado, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. La casa de Cantinflas también recibió a Otis, de frente, sin protección, sin mantenimiento, sin una mano que la sostuviera. Lo que 30 años de abandono no habían podido derribar, el huracán lo terminó en 6 horas. Cuando los youtubers e influencers volvieron en lancha, semanas después, encontraron lo que queda hoy. La planta alta colapsada en buena parte, las decoraciones marinas borradas por el viento y la sal, el tobogán partido, las paredes con graffiti sobre los restos de los murales. Lo único que quedó intacto fue la estatua. Don Romy todavía cobra propina a quien se acerca por mar. A 2 años del huracán, Acapulco sigue rehaciéndose con cicatrices. La cifra del 12% asegurado significa que el 88% de los daños quedó a cargo de los dueños individuales, muchos de ellos con propiedades a medio terminar todavía. La gobernadora Evelyn Salgado habló de planes de reconstrucción de miles de millones de pesos. La realidad fue más lenta. Algunos hoteles cambiaron de dueño, otros nunca volvieron a abrir. 3 temporadas turísticas después, hay zonas de la costera donde todavía se ven edificios sin cristales. Mientras tanto, el contraste se vuelve obsceno. En 2025, una serie de videos virales en TikTok del creador Carlos Name asegura mostrar fotografías de sirenas tomadas en la propiedad entre 1957 y 1962. La historia se llena de detalles imposibles. Un empresario llamado Carlos Lorenzo Hernández, que aparece en un bar de la Ciudad de México, un cuarzo azul incrustado bajo la estatua, jaulas oxidadas para capturar sirenas vivas debajo del muelle, un niño muerto en 1957 atacado por las criaturas. Millones de personas ven los videos, algunos los creen, otros se ríen, y entonces aparece el nieto. Mario Moreno del Moral, hijo de Mario Arturo Moreno Ivanova, graba un video en respuesta. Lo cuelga en TikTok en abril de 2025. Le dice a Carlos Name que se inventó la historia, que las fotos no son de la casa de su abuelo, que los datos son falsos,
que la mansión nunca estuvo en las grisas como aseguraba el influencer, sino en las playas, que cualquiera con acceso a Google podría desmentirlo. Lo invita a visitar la propiedad en persona para grabar, juntos, una historia bien hecha y bien escrita. Carlos Name no responde. El video del nieto tiene una fracción de las visitas del original. La leyenda inventada gana, el hecho histórico pierde. Hay una lógica en lo que ocurrió. Cuando una generación entera no sabe quién era Cantinflas en serio, cuando los más jóvenes lo conocen vagamente como el del cantinfleo, sin haber visto una película completa, el vacío lo llena cualquiera. La sirena de TikTok no compite con la verdad, compite con el silencio. Y donde hay silencio histórico, una buena leyenda gana siempre. Y mientras Acapulco intenta reconstruirse, mientras los hoteles de la costera vuelven a abrir poco a poco, mientras la gobernadora habla de planes de inversión, la casa de Cantinflas sigue ahí, sin clasificación de patrimonio, sin proyecto de rescate, sin acuerdo familiar. Algunos portales inmobiliarios la anuncian a la venta como parte de un paquete de 5 propiedades, sin precio público. Otros simplemente la usan como decorado para videos virales. Cada cierto tiempo un agente inmobiliario sube un video por TikTok mostrando los 6.500 metros cuadrados de terreno, hablando del privilegio histórico, prometiendo al inversor que va a vivir donde vivió un genio. No se cierran ventas. Acapulco tiene un Cantinflas de bronce mirando al mar. Lo que ya no tiene es la casa que lo rodeaba. Hay un tipo de ruina que duele especialmente. La ruina del que sí podía haberse salvado. La pirámide de Tula está en ruinas porque pasaron 1000 años. La hacienda Jaral de Berrio está en ruinas porque hubo una revolución. El casino de Agua Caliente está en ruinas porque cambió la política. Esas ruinas tienen, por lo menos, una causa grande detrás, una excusa. La mansión de Cantinflas no tiene excusa. Está en ruinas porque 2 primos pelearon 20 años por unos derechos de autor. Está en ruinas porque una fortuna de $70 millones se la comieron los abogados. Está en ruinas porque el Estado mexicano, que clasifica como patrimonio cualquier templo del siglo XVIII, nunca consideró que la casa donde Cantinflas recibía a Frank Sinatra valiera la pena. Está en ruinas porque ningún gobierno municipal, estatal o federal, en 32 años, se sentó con la familia a buscar una solución. Está en ruinas porque a México le sigue costando entender que su patrimonio del siglo XX también es patrimonio. Y mientras los herederos pelean por los zapatos del abuelo, las películas las controla una empresa, la imagen la registra otra, y la casa, que era lo único que no se podía mover del lugar, se la lleva el mar. A los espectadores de este canal no les voy a decir qué pensar de esto. Cada quien tiene en su familia historias parecidas, más chicas. Pleitos por una casa en el pueblo, una herencia que se evaporó, un terreno que nadie supo qué hacer con él hasta que ya no había qué hacer. Lo que le pasó a la mansión del cómico más famoso del mundo es lo que les pasa, en escala diminuta, a miles de propiedades mexicanas cada año. Lo que cambia es el tamaño del cadáver. La estatua sigue ahí, Don Romy también, o eso dicen los últimos videos. El mar se sigue metiendo por las compuertas oxidadas de la alberca que conectaba con el océano. Y en algún momento, en los próximos años, va a venir otro huracán, y la estatua va a caer. Y entonces lo único que va a quedar será el recuerdo de quienes vimos las fotos antiguas, en blanco y negro, y de quienes seguimos buscando, en lugares como este, la historia real de cómo se perdió. Si tu familia tuvo alguna vez una casa en Acapulco, en cualquier época, cuéntanos en los comentarios. Las direcciones, los nombres, los años. Estamos armando un mapa del Acapulco que ya no está. Nos vemos en el siguiente episodio.